Antes de que los nombres de los dioses fueran escritos, antes incluso de que existieran ciudades, templos o reyes, algunas tablillas describen algo más antiguo. No hablan de humanos, ni tampoco comienzan con los Anunnaki. Hablan de un tiempo extraño, difícil de imaginar. Un mundo sin orden, donde el cielo aún no estaba separado de la tierra y donde ciertas presencias parecían existir sin haber sido creadas. Durante siglos, estos fragmentos permanecieron enterrados bajo arena, rotos en cientos de piezas. Cuando fueron traducidos, apareció una pregunta inesperada. Si los Anunnaki llegaron después, ¿quién estaba allí antes? Algunas figuras aparecen solo una vez, otras desaparecen sin explicación, y algunas parecen haber dejado rastros en relatos que surgieron miles de años más tarde. ¿Qué ocurría antes de que existieran los dioses cuyos nombres han sobrevivido durante miles de años? Es una pregunta extraña. Después de todo, cuando pensamos en los antiguos relatos de Mesopotamia, solemos imaginar a los Anunnaki ocupando el centro de la historia. Sus nombres aparecen en innumerables interpretaciones modernas. Son descritos como gobernantes celestiales, jueces del destino y protagonistas de algunos de los mitos más influyentes del mundo antiguo. Pero existe un detalle que rara vez recibe atención. Incluso los Anunnaki tuvieron un comienzo, y si tuvieron un comienzo, significa que hubo algo antes de ellos, algo más antiguo, algo que existía cuando el universo todavía no había adquirido la forma que conocemos en las antiguas leyendas. Para encontrar esas huellas debemos viajar hacia atrás, mucho más atrás de los grandes templos de Sumer, antes de los reyes legendarios, antes de las ciudades rodeadas por murallas de barro cocido y mucho antes de que los sacerdotes registraran cuidadosamente los nombres de sus dioses en tablillas de arcilla. Debemos regresar a un tiempo que los propios antiguos describían como imposible de medir, un tiempo anterior al tiempo. Imagina por un momento el paisaje de la antigua Mesopotamia. El viento sopla lentamente sobre las llanuras. Los ríos Tigris y Éufrates serpentean a través de la tierra fértil. En el horizonte se elevan ciudades que alguna vez fueron el corazón de la civilización humana. Ur, Uruk, Eridu. Nombres que todavía resuenan después de miles de años. Sin embargo, incluso estas ciudades eran consideradas jóvenes en comparación con los relatos que intentaban explicar el origen de todas las cosas. Los antiguos sumerios no creían que el mundo hubiera comenzado con los seres que ellos adoraban diariamente. Según algunas de las tradiciones más antiguas, los dioses conocidos eran simplemente herederos de una realidad mucho más profunda. Una realidad poblada por fuerzas primordiales, entidades que no gobernaban ciudades ni exigían templos. Seres tan antiguos que parecían formar parte de la estructura misma del cosmos. Y aquí es donde la historia comienza a volverse extraña, porque cuanto más retrocedemos en las tablillas, menos familiares se vuelven los nombres. Los relatos dejan de hablar de conflictos entre dioses y comienzan a describir conceptos difíciles de comprender. Océanos infinitos, oscuridad primordial, cielos inseparables de la tierra, poderes que existían antes de cualquier forma de orden. Es como si los escribas estuvieran intentando describir algo que se encontraba más allá de la experiencia humana, algo anterior a la propia civilización. Pero las tablillas están fragmentadas, muchas están dañadas, otras sobreviven únicamente en pequeñas piezas dispersas entre museos y colecciones arqueológicas. Por esa razón, reconstruir esta historia es parecido a intentar contemplar una imagen rota a través de cientos de fragmentos separados. Cada pieza revela algo, pero ninguna muestra el cuadro completo. Y quizá esa sea una de las razones por las que estos antiguos seres
continúan fascinando a investigadores y entusiastas por igual, porque permanecen envueltos en incertidumbre. Sabemos que estuvieron allí, sabemos que fueron importantes, pero no siempre sabemos por qué. Mientras las generaciones posteriores elevaron a los Anunnaki hasta posiciones centrales dentro de muchos relatos religiosos, algunos de los seres más antiguos comenzaron a desaparecer lentamente de la memoria colectiva. Sus funciones fueron absorbidas, sus historias modificadas, sus identidades mezcladas con nuevas tradiciones. A veces parecen haber sido reemplazados por completo. Es un fenómeno que aparece una y otra vez en la historia humana. Las culturas cambian, los imperios surgen, las creencias evolucionan, y las figuras antiguas terminan transformándose en sombras de lo que alguna vez fueron. Sin embargo, ciertas huellas permanecen, palabras aisladas, títulos misteriosos, referencias breves que sobreviven entre líneas erosionadas por el tiempo. Y son precisamente esas huellas las que nos permiten vislumbrar un mundo olvidado. Un mundo donde los Anunnaki todavía no dominaban el escenario. Mientras observamos estos relatos primitivos, surge otra pregunta inquietante. ¿Por qué algunas de estas entidades desaparecieron de forma tan repentina? En algunos casos, los textos posteriores apenas las mencionan. En otros, sus características parecen repartirse entre varios dioses más jóvenes. Es como si las tradiciones religiosas hubieran sido reorganizadas gradualmente, colocando nuevas figuras en posiciones de mayor relevancia. Algunos estudiosos consideran que esto fue una consecuencia natural de la evolución cultural. Otros sugieren que diferentes ciudades promovían a sus propias deidades principales, modificando las historias heredadas de épocas anteriores. Y aunque estas explicaciones resultan razonables, todavía dejan preguntas abiertas, porque ciertas desapariciones siguen siendo difíciles de explicar. Algunas entidades simplemente emergen de la oscuridad de las tablillas y vuelven a desaparecer sin dejar demasiados rastros, como visitantes fugaces en una historia inmensa. Quizá por eso resulta tan fácil sentir una extraña conexión con ellas. Representan algo que todos reconocemos: la fragilidad de la memoria, la posibilidad de que incluso los nombres más importantes puedan ser olvidados, la idea de que la historia no siempre conserva a quienes estuvieron primero. La noche cae sobre las antiguas ruinas. El viento continúa recorriendo los restos de ciudades que alguna vez estuvieron llenas de vida. Las paredes derrumbadas guardan silencio, pero bajo ese silencio permanecen enterradas miles de tablillas. Cada una de ellas contiene fragmentos de voces antiguas, voces que intentaban responder las mismas preguntas que todavía nos hacemos hoy. ¿De dónde vino todo? ¿Qué existía antes del orden? ¿Quiénes fueron los primeros seres? Y quizás la pregunta más intrigante de todas: ¿qué ocurrió con ellos? A medida que avancemos en esta historia, encontraremos nombres que preceden a los Anunnaki, figuras que parecen surgir desde los límites mismos de la creación. Algunas fueron veneradas, otras temidas, y algunas continúan siendo tan enigmáticas que incluso después de siglos de investigación, seguimos sin comprender completamente su papel. Pero nuestro viaje debe comenzar en el origen, en el lugar donde las antiguas tradiciones situaban el nacimiento de todas las cosas, un reino sin ciudades, sin humanidad, sin imperios, un mundo cubierto por aguas infinitas y silenciosas, porque antes de los dioses conocidos, antes de los Anunnaki, antes incluso del cielo y la tierra separados, existía algo más. Y es allí donde nuestra búsqueda realmente comienza. ¿Cómo se describe un mundo que aún no existe? Es una pregunta que parece imposible de responder. Sin embargo, hace miles de años, los escribas de Mesopotamia intentaron precisamente eso. Con estiletes de caña,
Grabaron sobre arcilla una visión del universo tan antigua que incluso los dioses más conocidos aparecían como recién llegados. Y en aquel mundo primordial, según algunos de los relatos más antiguos, existía una condición que hoy resulta difícil de imaginar. El cielo y la tierra eran una sola cosa. No había horizonte. No existía distancia entre arriba y abajo. No había espacio para el viento, ni lugar para las estrellas, ni caminos por donde pudieran desplazarse los dioses. Todo permanecía unido en una inmensa totalidad indiferenciada, silenciosa, inmóvil, como si la creación estuviera esperando algo, o a alguien. La noche cae lentamente sobre las ruinas de antiguas ciudades sumerias. Entre los restos de templos erosionados por el tiempo, es difícil imaginar que aquí surgieron algunas de las primeras preguntas cosmológicas de la humanidad. Los hombres que construyeron estos lugares observaban los cielos con atención. Veían el movimiento de los astros, el ciclo de las estaciones y las crecidas de los ríos. Pero cuanto más comprendían el mundo que los rodeaba, más se preguntaban por su origen. Y al buscar respuestas, sus relatos los condujeron hacia un tiempo anterior a toda forma de orden. Un tiempo en que las fronteras del universo todavía no habían sido trazadas. En muchas tradiciones mesopotámicas antiguas aparece una idea recurrente. Antes de la organización del cosmos, existía una unidad primordial. Los nombres cambian según la época y la ciudad donde fueron registrados los relatos, pero el concepto permanece sorprendentemente constante. La separación aún no había ocurrido. Lo que después sería cielo y lo que después sería tierra formaban una sola realidad. Una condición tan antigua que parece escapar incluso a las categorías habituales de la mitología. Porque no estamos hablando todavía de reinos divinos, ni de palacios celestiales, ni de guerras entre dioses. Estamos hablando del escenario previo a todo eso, del lienzo vacío antes de la pintura. Pero aquí aparece algo curioso. Los antiguos no describían este estado primordial como una nada absoluta. Por el contrario, parecía estar lleno de potencial, como una semilla que contiene en silencio todo lo que llegará a ser. Esta idea resulta notable si consideramos la antigüedad de estos relatos. En lugar de imaginar el origen como un vacío sin significado, muchas tradiciones sumerias lo concebían como una condición latente, cargada de posibilidades invisibles. Y quizá por eso, las tablillas transmiten una sensación extraña. No hablan de muerte, hablan de espera, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Durante siglos, los estudiosos han intentado reconstruir exactamente cómo entendían los antiguos esta etapa primordial. Pero las respuestas nunca son simples. Las tablillas están incompletas. Las traducciones presentan desafíos. Y los relatos evolucionaron con el paso del tiempo. Algunos fragmentos parecen contradecir otros. Algunas versiones introducen nuevos detalles. Y ciertas piezas simplemente han desaparecido para siempre. Aquí es donde la certeza comienza a desvanecerse. Lo que sabemos con relativa confianza es que la separación entre cielo y tierra ocupaba un lugar central en la visión mesopotámica de la creación. No era un evento menor, era el acontecimiento que hacía posible todo lo demás. Sin esa separación, no existirían los espacios donde podrían surgir los dioses, los seres humanos o las criaturas vivientes. No habría historia, no habría destino, no habría mundo. Imagina un amanecer imposible, no un amanecer sobre montañas o desiertos, sino el primer amanecer de la existencia misma. Todavía no hay ciudades, no hay templos, no hay nombres, solo una inmensa realidad primordial que comienza lentamente a transformarse. Los antiguos escribas probablemente nunca pensaron en ello de manera científica, pero sus relatos intentaban responder una pregunta profundamente humana. ¿Cómo surgió el orden
a partir de aquello que existía antes del orden. Y es precisamente aquí donde comienzan a aparecer los primeros seres. No los Anunnaki, todavía no. Antes de ellos encontramos entidades cuya naturaleza parece mucho más cercana a fuerzas cósmicas que a dioses gobernantes. Seres vinculados al cielo primordial, a la tierra primordial, a las aguas infinitas que rodeaban toda existencia. Figuras tan antiguas que parecen formar parte del propio universo. Pero incluso estas entidades enfrentarán un destino inesperado, porque el mundo que están haciendo exige cambios. La unidad original no puede permanecer intacta. Para que algo nuevo aparezca, algo antiguo debe transformarse. Es una idea que resuena en innumerables tradiciones humanas. La creación requiere separación. La diferenciación produce identidad. Y el orden surge cuando las cosas dejan de ser una sola. Quizá por eso este antiguo relato continúa resultando tan poderoso. No describe únicamente el nacimiento del cosmos, describe una transición universal, el paso del potencial a la realidad, del silencio al movimiento, de lo indistinto a lo definido. Y mientras las antiguas fuerzas comienzan a adoptar formas más reconocibles, una pregunta permanece suspendida sobre toda la historia. ¿Qué provocó realmente la separación? Algunas tradiciones sugieren la intervención de nuevas generaciones divinas. Otras son menos claras. Algunos detalles parecen haberse perdido durante milenios de transmisión y reinterpretación. Lo único evidente es que después de ese momento, nada volvería a ser igual. El cielo comenzaría a elevarse. La tierra ocuparía su lugar. Los espacios del universo quedarían establecidos. Y dentro de esos espacios surgirían nuevas jerarquías, nuevos poderes, nuevos dioses. Sin embargo, algo de aquel estado primordial nunca desapareció por completo. Sus ecos permanecieron ocultos en los mitos posteriores, como una memoria distante que se niega a extinguirse. Los sacerdotes podían venerar a nuevas deidades, los imperios podían levantarse y caer, las generaciones podían olvidar nombres antiguos, pero la idea de un tiempo anterior al orden continuó sobreviviendo, silenciosamente, esperando entre las líneas de las tablillas. Quizá porque los seres humanos siempre han sentido fascinación por los comienzos, por aquello que existía antes de todo lo conocido, por los momentos que preceden a la historia. Mientras la oscuridad cubre nuevamente las llanuras de Mesopotamia, resulta fácil imaginar a un antiguo escriba observando las estrellas. Frente a él se extiende un universo organizado. Los cielos ocupan su lugar. La tierra ocupa el suyo. Los dioses gobiernan desde sus dominios. Todo parece estable. Todo parece permanente. Y sin embargo, las viejas historias le recuerdan algo inquietante. Hubo un tiempo en que ninguna de esas divisiones existía. Un tiempo en que cielo y tierra compartían una misma esencia. Un tiempo tan remoto que incluso los dioses más famosos pertenecían aún al futuro. Y entre las sombras de ese mundo primordial comienza a emerger una figura aún más antigua. Antes de que existieran los grandes templos de Mesopotamia, antes de que los Anunnaki aparecieran en los relatos más conocidos, y antes incluso de que el cielo y la tierra ocuparan sus lugares separados, un nombre emerge desde las capas más profundas de la tradición sumeria: Namu. Un nombre breve, antiguo y envuelto en misterio. Pero, ¿quién era realmente Namu? ¿Fue una diosa? ¿Una fuerza de la naturaleza? ¿O algo aún más fundamental? Las respuestas nunca son completamente claras, y quizá esa incertidumbre sea precisamente lo que convierte a Namu en una de las figuras más fascinantes de toda la mitología mesopotámica. Imagina una noche sin estrellas, no porque las nubes oculten el cielo, sino porque el cielo todavía no existe. No hay constelaciones,
no hay luna, no hay amaneceres, solo una inmensa extensión de aguas silenciosas que parecen prolongarse infinitamente en todas las direcciones, sin costas, sin límites, sin forma. Ese es el escenario donde los antiguos relatos sitúan a Namu. No aparece entrando en la historia, no nace de otra entidad, no conquista ningún reino, simplemente está allí, como si hubiera existido desde siempre. Y ese detalle resulta extraordinario. Muchos dioses de las antiguas tradiciones poseen genealogías complejas. Tienen padres, descendientes, rivalidades y sucesores. Sus historias se desarrollan dentro del tiempo. Namu, en cambio, parece encontrarse antes de esas estructuras, antes de las familias divinas, antes de las disputas cósmicas, antes incluso de que el universo adquiriera una forma reconocible. Algunas de las fuentes más antiguas la describen como el océano primordial, la vasta masa acuática de la cual surgieron el cielo y la tierra. Pero aquí debemos detenernos un momento. Cuando escuchamos la palabra océano, solemos imaginar mares similares a los actuales. Agua movida por el viento, costas lejanas y horizontes visibles. Eso no es exactamente lo que representaba Namu. Las aguas primordiales de la tradición sumeria eran algo mucho más profundo. Eran el estado original de la existencia, la materia indiferenciada a partir de la cual todo podría surgir, un símbolo del potencial absoluto, y al mismo tiempo un recordatorio de que incluso el orden más estable tiene raíces en algo mucho más antiguo y misterioso. Las tablillas conservadas ofrecen apenas destellos de esta antigua figura. No cuentan largas aventuras sobre ella. No relatan grandes batallas. No describen conquistas épicas. Y precisamente por eso resulta tan intrigante. Mientras otros dioses ocupan páginas enteras de mitos posteriores, Namu permanece en segundo plano, como una presencia silenciosa detrás de toda la creación. Es como observar las raíces ocultas de un árbol gigantesco. La mayor parte del tiempo permanecen invisibles, pero sin ellas nada existiría. A medida que las generaciones divinas posteriores fueron ganando protagonismo, la figura de Namu comenzó a quedar relegada. Nuevos relatos capturaron la atención de sacerdotes y gobernantes. Nuevas deidades asumieron funciones más visibles. Sin embargo, la memoria de Namu nunca desapareció por completo. Algunos textos todavía la recuerdan como la madre original, la fuente primordial, la presencia que antecedió a los grandes acontecimientos de la creación. Y aquí surge una pregunta fascinante. ¿Por qué una entidad tan importante parece haber quedado en las sombras? La respuesta podría encontrarse en la propia evolución de las creencias mesopotámicas. A medida que las ciudades crecían, sus religiones también cambiaban. Los dioses asociados con el poder político, la agricultura, la guerra o la administración adquirían cada vez más relevancia. Eran dioses cercanos a la vida cotidiana, dioses que podían proteger ciudades y legitimar reyes. Namu pertenecía a una realidad diferente, mucho más antigua, mucho más abstracta. Era difícil construir un imperio alrededor de una fuerza primordial que existía antes de toda civilización. Así, lentamente, su presencia fue alejándose del centro de la narrativa, pero nunca desapareció del todo, como una corriente oculta bajo la superficie de un río, a veces visible, a veces no, siempre presente. Mientras las antiguas ciudades prosperaban, generaciones enteras crecieron escuchando historias sobre dioses que gobernaban el cielo y la tierra. Sin embargo, detrás de esas historias permanecía la silenciosa pregunta del origen. ¿De dónde habían venido todos ellos? Y una y otra vez, las respuestas parecían conducir de regreso a Namu. Algunos investigadores consideran que su antigüedad refleja una etapa temprana del pensamiento religioso sumerio, cuando las fuerzas cósmicos
ocupaban un lugar más importante que las personalidades divinas desarrolladas posteriormente. Otros sugieren que pudo haber desempeñado un papel aún mayor en tradiciones que hoy se han perdido, porque debemos recordar algo importante. La mayoría de las tablillas antiguas no sobrevivieron. Miles desaparecieron por erosión, guerras, incendios o simplemente por el paso del tiempo. Lo que conocemos representa apenas una pequeña fracción de lo que alguna vez existió. Y esa realidad abre una posibilidad intrigante. Quizá las historias completas de Namu fueron mucho más extensas de lo que imaginamos. Quizá existieron relatos que jamás llegaron hasta nosotros. Quizá los antiguos sabían cosas que hoy solo podemos intuir a través de fragmentos dispersos. Aquí es donde la historia adquiere una cualidad casi fantasmal, porque estamos intentando reconstruir una figura cuyos contornos se han difuminado durante milenios. Cada tablilla aporta una pieza. Cada traducción ofrece una pista. Pero el retrato nunca queda completamente terminado. Y tal vez nunca lo estará. Mientras contemplamos esta antigua imagen del océano primordial, resulta difícil no percibir algo profundamente humano en ella. Incluso hoy, seguimos preguntándonos por nuestros orígenes. Seguimos buscando aquello que existía antes de todo lo conocido. Seguimos intentando comprender qué había al comienzo. Los antiguos sumerios respondieron a esa pregunta, imaginando una inmensa presencia acuática que precedía al cielo, a la tierra y a los propios dioses. Una madre cósmica envuelta en silencio. Una fuente invisible de toda existencia. Una figura que observó el nacimiento del universo antes de que existieran observadores capaces de registrar su historia. Pero el tiempo de Namu, como única presencia primordial, no podía durar para siempre. Las aguas comenzarían a dar origen a nuevas realidades. El universo empezaría a organizarse. Las fuerzas indistintas adquirirían nombres. Y entre las primeras entidades surgidas de ese antiguo océano, aparecerían dos figuras destinadas a transformar para siempre el destino de la creación. Una representaba el cielo, la otra representaba la tierra. Juntas formarían la unidad primordial que existía antes de toda separación. Y su historia nos llevará al momento en que el universo comenzó a dividirse en las formas que conocemos. Porque después de Namu llegaron An y Ki, y con ellos empezó el primer gran cambio en la historia del cosmos. Si el universo tuvo un origen, ¿cómo suena ese momento? Los antiguos textos no describen música, ni explosiones, ni luz. Describen algo mucho más inquietante: silencio. Un silencio tan profundo que no pertenece al mundo que conocemos. Un silencio anterior a cualquier sonido. Incluso anterior a la idea de sonido. Y debajo de ese silencio, las tablillas sumerias sugieren una imagen persistente. Aguas infinitas, inmóviles, sin orillas ni corrientes visibles. Un océano que no se comporta como un mar, sino como una condición de existencia. Es en ese escenario donde Namu no solo existe, sino que parece sostenerlo todo. Pero hay algo extraño en estas descripciones. No hay acción, no hay movimiento, no hay conflicto, y aún así, todo está a punto de cambiar. Imagina flotar en una oscuridad sin dirección. No hay arriba ni abajo, no hay referencia, solo una densidad silenciosa que parece pensar sin palabras. En ese estado, incluso la noción de espera pierde sentido, porque no hay tiempo que la sostenga. Y sin embargo, las tradiciones mesopotámicas hablan de un instante previo al orden, un momento en el que algo comienza a diferenciarse dentro de lo indiferenciado. Las aguas eternas no desaparecen, pero dejan de ser una sola cosa, o al menos eso sugieren los fragmentos. Las tablillas no son claras. Ninguna lo es cuando intenta describir el origen absoluto. Pero entre líneas erosionadas aparece una idea recurrente. La creación no surge desde fuera, sino desde dentro.
como si el universo no hubiera sido construido, sino desplegado. Aquí es donde el silencio se vuelve significativo, porque el silencio no es ausencia, es contención. Es el espacio donde algo aún no ha sido pronunciado. Los antiguos escribas probablemente no pensaban en estos términos abstractos, pero sus símbolos apuntan hacia algo similar. Las aguas primordiales no eran vacías, estaban llenas de potencial no manifestado, y en ese potencial comienza a insinuarse el primer cambio. No un dios, no una figura claramente definida, sino una transición, un desplazamiento casi imperceptible en la naturaleza de la existencia. Algunos fragmentos antiguos sugieren que de Namu, o dentro de su dominio acuático, surge la posibilidad de separación, no como una decisión consciente, sino como un proceso inevitable. El universo empieza a distinguirse a sí mismo. Cielo, tierra, arriba, abajo. Pero todavía no existen como entidades separadas. Son apenas ideas en formación, como palabras que aún no han sido pronunciadas por completo. El silencio bajo las aguas eternas no se rompe de golpe, se agrieta lentamente, y en esas grietas aparece la estructura del mundo. Los investigadores modernos han intentado reconstruir este momento primordial, pero siempre encuentran el mismo problema. El lenguaje humano está diseñado para describir cosas que ya existen. ¿Cómo describir algo que ocurre antes de la existencia misma? Por eso, las antiguas narrativas recurren a imágenes fluidas, a océanos, a sombras, a estados de unidad, porque no hay otra forma de acercarse a lo indescriptible. En este punto del relato, Nami ya no es solo una presencia pasiva. Empieza a adquirir un papel más complejo, no como creadora en el sentido moderno, sino como matriz, como condición original que permite que todo lo demás emerja. Pero incluso esa interpretación es incierta. Algunas versiones posteriores del mito mesopotámico apenas la mencionan. Otras la elevan a un papel más activo. Y esta contradicción no es un error. Es una huella del tiempo, de la transmisión oral, de la reinterpretación constante de los mitos. Porque las historias antiguas no eran estáticas, eran vivas. Se adaptaban a nuevas ciudades, nuevos sacerdotes, nuevas necesidades políticas y espirituales. Y en ese proceso, el silencio original de las aguas comenzó a llenarse de nuevas voces. Dioses más definidos, jerarquías más claras, relatos más estructurados. Pero algo de ese silencio primordial se resistió a desaparecer. Permanece en los fragmentos más antiguos, en las referencias incompletas, en los espacios vacíos entre palabras. Esos vacíos son tan importantes como el texto mismo, porque sugieren que lo esencial nunca fue completamente dicho. Mientras el relato evoluciona, surge una tensión invisible. Cuanto más se organiza el cosmos, más se aleja del estado original. El orden implica pérdida, la estructura implica separación, y la separación implica que algo queda atrás. Quizá por eso los antiguos mitos no celebran únicamente la creación, también la recuerdan con una cierta nostalgia, como si el universo hubiera perdido algo al volverse comprensible. En el silencio bajo las aguas eternas no hay dioses aún, pero hay una promesa de dioses, una posibilidad que espera ser pronunciada. Y es precisamente esa espera lo que convierte este momento en algo tan inquietante, porque nada impide que el orden surja, pero tampoco nada lo exige. Todo simplemente se inclina hacia el cambio. Algunas tradiciones describen este punto como el nacimiento del primer movimiento dentro del océano primordial. Un cambio casi invisible, una vibración, un pensamiento sin forma. Pero incluso esa interpretación es debatida. Otros estudiosos sugieren que estas imágenes no deben leerse literalmente, sino como metáforas del pensamiento humano antiguo intentando comprender lo inconcebible.
Y sin embargo, independientemente de la interpretación, la sensación permanece. Algo está ocurriendo en el borde del silencio. Algo que todavía no tiene nombre. Algo que pronto dará origen a las primeras distinciones del universo. Y en ese umbral, entre lo indistinto y lo definido, el océano comienza a transformarse. No desaparece, pero deja de ser únicamente uno. Antes de los nombres consolidados por los sacerdotes, antes de las genealogías divinas organizadas, aparecen dos presencias que no son todavía personajes completos. Son An y Ki, pero en este punto del relato, llamarlos dioses sería demasiado preciso, demasiado moderno, demasiado ordenado, porque en los fragmentos más antiguos, An y Ki no están separados, no gobiernan, no actúan, simplemente existen como posibilidad. Imagina el instante en que el silencio del océano eterno comienza a adquirir estructura. No hay ruptura visible, no hay explosión, solo una lenta diferenciación dentro de lo indistinto, y en ese proceso algo comienza a elevarse, no físicamente, sino conceptualmente, el cielo, y algo comienza a asentarse, la tierra. Pero todavía no están separados, todavía no son dos. Son dos aspectos de una misma continuidad primordial. Las tablillas sumerias no describen este momento con precisión técnica. Lo hacen con imágenes que parecen respirar entre lo simbólico y lo real. El cielo como una extensión, aún no definida. La tierra como una base sin contornos. Y entre ambos, ninguna frontera. Solo continuidad, solo transición. Es en ese espacio intermedio donde An y Ki emergen como fuerzas complementarias. An, asociado al cielo. Ki, asociado a la tierra. Pero incluso estos nombres, en sus capas más antiguas, no deben entenderse como entidades plenamente conscientes. Son direcciones, tendencias del universo en formación. Como si la realidad estuviera aprendiendo a dividirse a sí misma. En algunos fragmentos de textos mesopotámicos, An es descrito como una figura elevada, distante, relacionada con lo alto, con lo infinito, con lo que aún no ha sido limitado. Ki, por el contrario, aparece vinculada a lo sólido, a lo fértil, a lo que sostiene la vida. Pero lo más importante no es su función posterior, sino lo que representan antes de cualquier función. Porque antes de ser dioses organizados dentro de una jerarquía, An y Ki son expresiones de una separación incipiente. Una primera división del mundo en dos principios fundamentales, arriba y abajo, expansión y contención, inmensidad y forma. Y sin embargo, incluso esta división es incompleta, porque el universo aún no ha decidido completamente cómo dividirse. Las antiguas tradiciones sugieren que hubo un tiempo en que cielo y tierra estaban unidos en un solo bloque cósmico, un estado anterior al orden, un estado donde todo era continuidad. Pero algo comienza a cambiar, y ese cambio no es violento, es gradual, casi imperceptible, como si la realidad dudara antes de definirse. Los antiguos escribas, al registrar estos conceptos, no buscaban describir un evento físico en el sentido moderno. No tenían herramientas para imaginar la física del origen. En cambio, utilizaban imágenes que podían transmitir la sensación de transformación. Y en esas imágenes, An y Ki no son personajes separados caminando por un escenario. Son el escenario mismo aprendiendo a dividirse. Sin embargo, aquí surge una de las tensiones más fascinantes de la tradición mesopotámica. Porque a medida que los relatos evolucionan, An y Ki empiezan a adquirir formas más definidas. En versiones posteriores, se convierten en figuras divinas con genealogías, relaciones y descendientes. Pero en sus capas más antiguas, su identidad es mucho más difusa. Y esto plantea una pregunta inquietante. ¿Fueron siempre dioses? ¿O fueron conceptos que con el tiempo se transformaron en dioses? La respuesta probablemente nunca sea definitiva.
Pero lo que sí es evidente es que el mito evoluciona junto con la civilización que lo narra. A medida que las ciudades crecen, el pensamiento religioso también se organiza, y aquello que era fluido se vuelve estructurado. Lo que era continuo se vuelve jerárquico. Lo que era potencial se convierte en historia. En este proceso, An y Ki dejan de ser simplemente expresiones del universo en formación y comienzan a ocupar roles dentro de un sistema divino más complejo. Pero su origen sigue siendo visible bajo la superficie, como un estrato antiguo que no desaparece, aunque nuevas capas lo cubran. Mientras el cielo se eleva simbólicamente y la tierra se consolida como base, el universo comienza a adquirir dirección. Ya no es un océano indiferenciado, ya no es silencio absoluto, es un mundo en proceso de organización, pero esa organización no está completa, porque todavía no existe separación definitiva. Los antiguos textos sugieren que la unión entre cielo y tierra era tan íntima que algunos relatos los describen como entrelazados, incapaces de existir por separado en los primeros momentos de la creación. Es solo con el tiempo que la distancia aparece, y con la distancia surge el espacio, y con el espacio surge el movimiento, y con el movimiento surge la posibilidad de historia. Aquí es donde la narrativa adquiere un matiz más profundo, porque la separación no es solo un evento cosmológico, es también el nacimiento de la experiencia. Sin separación no hay observador, sin distancia no hay percepción, sin diferencia no hay identidad. El universo, al dividirse, también comienza a conocerse a sí mismo. Pero los antiguos mitos no presentan esta transición como algo completamente positivo o negativo. Es simplemente inevitable, una consecuencia del propio proceso de existencia. Sin embargo, algunos fragmentos parecen insinuar una especie de nostalgia cósmica, como si el universo recordara, de alguna manera, su estado anterior de unidad, no como un deseo de regresar, sino como una huella persistente en la memoria del mito. Esa sensación aparece en los vacíos de las tablillas, en las pausas entre relatos, en los silencios que rodean a los nombres. Y es allí donde An y Ki se vuelven más interesantes, porque no representan solo el cielo y la tierra, representan la primera frontera, el primer entre, el primer espacio donde algo puede ocurrir. Y en ese espacio comienza a insinuarse la posibilidad de cambio, de conflicto, de creación. Porque una vez que el universo se divide, incluso de forma parcial, ya no puede permanecer estático. El movimiento se vuelve inevitable, y con el movimiento llegan nuevas entidades, nuevas fuerzas, nuevos relatos. Pero antes de que todo eso ocurra, aún existe un momento suspendido, un instante en el que el cielo apenas comienza a elevarse, y la tierra apenas comienza a asentarse. Un instante en el que An y Ki todavía no han sido completamente definidos por el tiempo. Y en ese instante, algo se aproxima, una nueva transición dentro del orden emergente, una fuerza que no pertenece del todo al cielo ni a la tierra, algo que observa desde el límite de la separación, algo que, en relatos posteriores, será recordado como una generación distinta de seres. Pero en este punto del tiempo mítico, aún no tienen nombre, solo presencia, y esa presencia marcará el final de la unidad primordial y el comienzo de la historia divina, tal como la conocemos. Hay instantes en la historia del cosmos que no deberían poder existir, momentos tan antiguos que incluso la idea de antes parece insuficiente para describirlos, y sin embargo, las tablillas mesopotámicas insisten en uno de ellos con una persistencia casi inquietante. El momento en que el cielo se separa de la tierra, no como un evento visible, no como un espectáculo, sino como una fractura silenciosa dentro de la unidad primordial. Antes de este instante,
Ann y Ki no eran dos, eran continuidad. Una sola realidad extendida, sin frontera, sin arriba ni abajo, sin dirección posible. Pero algo ocurre, algo que los textos describen sin describir realmente. Porque el lenguaje, en este punto, comienza a fallar. Imagina un universo que todavía no ha aprendido a dividirse. No hay espacio entre las cosas, no hay distancia entre las formas. Todo es una sola sustancia indiferenciada, como si el cosmos estuviera soñándose a sí mismo sin despertar nunca del todo. Y entonces ocurre el cambio. No hay testigos, no hay relato directo, solo fragmentos, referencias dispersas y la sensación de que algo fundamental ha sido alterado para siempre. El cielo comienza a elevarse, la tierra comienza a sentarse. Pero esta elevación no es física en el sentido moderno, es ontológica. Es la aparición de la diferencia, de la separación como principio organizador. En algunos fragmentos antiguos, este evento se presenta como una acción casi involuntaria de las fuerzas primordiales. No hay conflicto, no hay guerra, solo una necesidad interna del universo de ordenarse a sí mismo. Como si la existencia, al acumular suficiente potencial, se viera obligada a dividirse para continuar. En este proceso, Ann deja de ser simplemente una extensión indistinta y comienza a asociarse con lo elevado, con lo ilimitado, con lo que no tiene forma fija. Ki, por su parte, se vincula con lo sólido, con lo fértil, con lo que puede sostener vida y estructura. Pero incluso aquí, en el momento de la separación, las fronteras aún no son absolutas. Hay un período de transición, un estado intermedio donde el cielo aún no ha terminado de elevarse y la tierra aún no ha terminado de consolidarse. Ese intervalo es crucial, porque es allí donde nace el espacio, y con el espacio nace la posibilidad de relación. Antes de la separación, todo era identidad. Después de la separación, todo se vuelve interacción. Los antiguos escribas no explican esto en términos filosóficos, pero sus mitos lo sugieren constantemente. La creación no es solo un acto, es una consecuencia, una reorganización del ser. Y como toda reorganización, deja rastros de lo que fue antes. Algunos textos hablan de un vínculo persistente entre cielo y tierra incluso después de su separación, como si ambos recordaran su antigua unidad, como si la división nunca fuera completamente total. Este detalle es importante, porque sugiere que la separación no elimina la conexión, solo la transforma, en distancia, en relación, en tensión. Y de esa tensión nace todo lo que seguirá: dioses, historias, destinos. Pero en este instante primordial, aún no hay jerarquías establecidas. No hay templos, no hay reyes, no hay humanos. Solo dos principios emergentes que comienzan a definirse mutuamente a través de su diferencia. Los investigadores modernos han intentado interpretar este mito de múltiples formas. Algunos lo ven como una metáfora del orden cósmico, otros como una forma antigua de explicar la estructura del mundo físico observable. Pero hay una interpretación que resulta particularmente sugerente: la separación como condición de existencia consciente. Sin separación no hay percepción. Sin diferencia no hay mundo. Sin distancia no hay significado. El universo, al dividirse, no solo crea espacio, crea experiencia. Sin embargo, el mito no se detiene en esta explicación, porque inmediatamente después de la separación, algo más comienza a aparecer, una consecuencia inevitable: el surgimiento de entidades intermedias, fuerzas que ya no pertenecen completamente a la unidad original, pero tampoco han sido plenamente integradas en el nuevo orden. Es como si el universo, al fragmentarse, hubiera generado zonas de transición, regiones de ambigüedad, espacios donde lo antiguo y lo nuevo coexisten. Y es en esos espacios
donde comenzarán a emerger los primeros seres verdaderamente diferenciados, aquellos que más tarde serán recordados como entidades divinas organizadas. Pero todavía no estamos allí. Aún no han recibido sus roles definitivos. Aún no han sido inscritos en la estructura del cosmos. Por ahora, solo existe el efecto de la separación, un mundo que comienza a adquirir profundidad, dirección, jerarquía y con ello incertidumbre, porque toda separación implica también pérdida. Algo ha quedado atrás, algo permanece en el fondo del sistema, algo que ya no puede volver a ser lo que era. Algunas tradiciones sugieren que este momento fue acompañado por un cambio en la naturaleza de las aguas primordiales. Ya no eran una totalidad uniforme. Ahora contenían capas, profundidades, corrientes invisibles, como si incluso el océano original hubiera sido afectado por la división del cosmos. Pero estas descripciones son fragmentarias, incompletas, difíciles de reconstruir con certeza. Y quizás esa incertidumbre sea parte esencial del mito, porque el momento de la separación no puede ser completamente conocido, solo puede ser sugerido, como un eco, como una huella en la memoria del lenguaje. Mientras el cielo continúa elevándose y la tierra se consolida, el universo empieza a estabilizarse en su nueva forma. Pero esa estabilidad es frágil. Todavía está en construcción, todavía no ha alcanzado su equilibrio final, y en ese proceso de ajuste comienzan a aparecer nuevas fuerzas, algunas asociadas al orden, otras al movimiento, y algunas simplemente a la transición misma entre ambos. Estas fuerzas no serán recordadas como An o Ki, sino como algo distinto, una nueva generación de entidades que emergen desde el espacio recién creado, entre lo alto y lo bajo, entre lo visible y lo invisible, entre lo que fue y lo que será. Pero incluso antes de que esas entidades sean nombradas, el universo ya ha cambiado de manera irreversible. La unidad ha terminado, la separación ha comenzado, y en ese instante suspendido entre ambos estados, el cosmos entra en su primera fase de historia. Una historia que aún no conoce su propio final, y que apenas comienza a escribir sus primeros nombres en la arcilla del tiempo. No todos los comienzos llegan como comienzos. Algunos aparecen como reemplazos, como si algo antiguo se desvaneciera sin anunciar su salida, dejando espacio para una presencia nueva que no pide permiso para existir. En las capas posteriores de la tradición mesopotámica, un nombre comienza a aparecer con una fuerza creciente: Enlil. Pero en el contexto de este relato, Enlil no surge como un simple dios, más dentro de un panteón ya establecido. Surge como un cambio de época, como una reorganización del propio universo tras la separación de cielo y tierra. Porque una vez que An y Ki dejan de ser una unidad indiferenciada, el cosmos no permanece en equilibrio estático, se reconfigura, se vuelve jerárquico, y en esa nueva estructura, ciertas fuerzas comienzan a ocupar el centro, mientras otras se retiran hacia los márgenes del recuerdo. Imagina el mundo justo después de la separación. El cielo ya no está fusionado con la tierra, pero aún no existe un sistema claro que gobierne esa división. Todo está en transición. Todo está aprendiendo a ocupar su lugar. Y en ese momento de incertidumbre estructural, las narrativas mesopotámicas colocan a Enlil en una posición fundamental, no como creador absoluto, sino como organizador, como fuerza que da forma al espacio recién abierto entre lo alto y lo bajo. Algunas tradiciones lo describen como el señor del viento, del aliento, del movimiento invisible que conecta regiones del cosmos. Pero más allá de sus atributos, lo importante es su función simbólica dentro del mito. Enlil representa la consolidación del orden, el momento en que la separación deja de ser un evento y se convierte en sistema. El universo,
que antes era continuidad, ahora requiere administración, y esa administración implica autoridad. Dirección, límites. Pero este cambio no ocurre sin tensión, porque todo orden nuevo nace sobre la memoria de un orden anterior, y esa memoria nunca desaparece del todo. En los fragmentos más antiguos se percibe una especie de transición generacional entre las fuerzas primordiales y las entidades que comienzan a dominar el escenario mitológico, como si el universo estuviera siendo heredado, no creado de nuevo, sino reorganizado. Y en ese proceso, algunas figuras pierden centralidad, otras la ganan. Enlil aparece precisamente en ese punto de inflexión, como una figura que no pertenece completamente al origen, pero tampoco es completamente posterior. Está en el umbral, entre la antigua unidad y el nuevo orden estructurado. Los textos mesopotámicos posteriores lo presentan como una autoridad cósmica, asociada a la determinación del destino y a la regulación de las fuerzas del mundo. Pero si retrocedemos hacia las capas más antiguas del mito, su imagen se vuelve más ambigua, menos definida, más cercana a una fuerza organizadora que a una persona divina con voluntad propia. Esto sugiere algo importante, que los dioses, tal como los conocemos en las versiones más conocidas de los mitos, son el resultado de un proceso de consolidación narrativa. No aparecen completamente formados desde el inicio. Se construyen, se adaptan, se redefinen. Y Enlil es uno de los ejemplos más claros de este proceso. A medida que su figura se vuelve más central, el antiguo mundo de fuerzas primordiales comienza a retroceder. No desaparece, pero pierde protagonismo. El océano primordial de Namu queda en la distancia. La unidad de cielo y tierra se convierte en recuerdo mítico, y el universo se organiza en niveles más claros. Cielo arriba, tierra abajo, y entre ambos una estructura de poder que comienza a tomar forma. Sin embargo, este nuevo orden no es completamente estable, porque toda estructura recién nacida conserva tensiones internas, y esas tensiones se manifiestan en los relatos como conflictos, desplazamientos y reorganizaciones entre las entidades divinas. Enlil, en este sentido, no solo representa el orden, también representa el inicio del conflicto dentro del orden, porque una vez que existen jerarquías, existe también la posibilidad de disputa, de desobediencia, de transformación. Los antiguos textos no describen esto como teoría política, pero sus mitos lo reflejan constantemente. El universo ya no es un solo cuerpo, es un sistema, y todo sistema implica relaciones complejas entre sus partes. Mientras Enlil asume un papel central en esta nueva estructura, otras entidades comienzan a ocupar roles complementarios, algunas relacionadas con la creación, otras con la fertilidad, otras con la regulación del destino humano. El cosmos se expande en funciones, en responsabilidades, en dominios. Pero algo importante permanece debajo de toda esta organización, una sensación de origen compartido, como si todos estos nuevos dioses aún estuvieran conectados, de algún modo, con el mismo punto inicial. El océano primordial no ha desaparecido, solo ha sido desplazado, convertido en fondo invisible del sistema, y esa presencia silenciosa continúa influyendo en todo lo que ocurre, incluso cuando no se menciona directamente, incluso cuando parece haber sido olvidado. Algunos estudiosos han señalado que Enlil podría representar una etapa de transición en la evolución del pensamiento religioso mesopotámico, donde el enfoque pasa de fuerzas abstractas a deidades más estructuradas y funcionales dentro de la sociedad. Pero incluso esta explicación académica deja espacio para algo más inquietante: la sensación de que el mito no está simplemente describiendo dioses,
está describiendo cambios en la forma en que el universo es percibido. Enlil no solo gobierna el mundo, representa el momento en que el mundo comienza a ser gobernado. Y esa diferencia es crucial, porque implica que antes de él, el universo no era administrado, solo existía. A medida que su figura se consolida en la tradición, el relato continúa avanzando hacia nuevas entidades. Hay presencias en los antiguos textos mesopotámicos que no encajan del todo en ninguna categoría conocida. No son completamente dioses, no son completamente fuerzas primordiales, y sin embargo, aparecen una y otra vez en los fragmentos más antiguos, como si ocuparan un lugar necesario dentro del equilibrio del cosmos. Los Igigi. Su nombre emerge como un eco distante, asociado al firmamento, a las regiones superiores del universo, a aquello que observa desde lo alto sin tocar jamás la superficie de la Tierra. Pero cuanto más se intenta definirlos, más se escapan, porque los Igigi no parecen pertenecer al mundo del origen, ni tampoco al mundo completamente organizado que viene después. Están en el medio, en el espacio intermedio que surge después de la separación entre cielo y tierra. Imagina el universo ya dividido, el cielo elevado, la tierra consolidada, y entre ambos un sistema aún en formación, donde nuevas fuerzas comienzan a ocupar funciones específicas. En ese escenario, los Igigi aparecen como entidades asignadas al firmamento, vigilantes, guardianes, presencias encargadas de mantener el orden en las regiones superiores del cosmos. Pero esta función, en los relatos más antiguos, no siempre es presentada como algo estable o sencillo, porque incluso el cielo, una vez separado, requiere trabajo, movimiento, sostenimiento, y ese trabajo implica esfuerzo. Los textos sugieren que los Igigi ocupaban un papel activo dentro de la estructura celestial, participando en tareas que mantenían el equilibrio del universo. Pero aquí surge una de las ideas más inquietantes del mito. El orden no es pasivo. El orden requiere mantenimiento constante, y ese mantenimiento implica una carga. A diferencia de las fuerzas primordiales como Namu, que existían sin esfuerzo aparente, los Igigi ya pertenecen a un universo estructurado, donde cada entidad tiene una función, y las funciones, con el tiempo, pueden volverse pesadas. Algunos fragmentos antiguos sugieren que los Igigi trabajaban bajo la autoridad de figuras superiores dentro del orden cósmico. Enlil aparece en algunas tradiciones como una de esas autoridades, una fuerza organizadora que supervisa el sistema recién establecido. Pero lo importante aquí no es solo la jerarquía, es la sensación de tensión que comienza a surgir dentro del propio sistema. Porque una vez que el universo está dividido y estructurado, incluso los seres celestiales deben desempeñar tareas, y no todas esas tareas son ligeras. Los Igigi, según ciertos relatos fragmentarios, comenzaron a experimentar una forma de agotamiento, una fatiga cósmica, no física en el sentido humano, sino existencial, como si la estructura del universo exigiera más de lo que podía sostenerse sin conflicto. Este detalle aparece en versiones posteriores del mito de manera más explícita, donde los Igigi se describen como entidades que realizan labores continuas relacionadas con el mantenimiento del orden celestial. Pero incluso en las versiones más antiguas se percibe una idea subyacente. El sistema no es completamente armónico. Hay tensión, hay esfuerzo, hay desgaste, y ese desgaste introduce una novedad en la narrativa del cosmos. El conflicto ya no proviene del caos primordial. Ahora surge dentro del orden mismo. Esto representa un cambio profundo en la estructura del mito, porque el universo ya no está dividido entre caos y creación, sino entre función y carga.
entre quienes ordenan y quienes sostienen ese orden, entre quienes gobiernan y quienes mantienen. Y en ese equilibrio inestable, los Sigilli comienzan a ocupar un lugar cada vez más complejo. No son rebeldes en el sentido moderno, pero tampoco son completamente conformes. Son parte del sistema, pero también reflejan sus tensiones internas. Las tablillas fragmentarias no siempre coinciden en los detalles, lo que hace difícil reconstruir una imagen única de su papel. Algunas versiones los presentan como servidores del orden celestial. Otras insinúan que su posición dentro del cosmos no era completamente voluntaria. Y otras más tardías amplían este conflicto hasta convertirlo en una narrativa de ruptura. Pero en este punto del relato, lo importante no es la rebelión, es la estructura que la hace posible, porque la rebelión solo puede existir dentro de un sistema organizado. Y los Sigilli representan precisamente eso, la primera evidencia de que el orden cósmico tiene tensiones internas. Mientras el cielo se sostiene sobre la tierra y la tierra se mantiene en su lugar, alguien debe garantizar que ese equilibrio no se rompa. Y ese alguien no es abstracto, tiene forma, tiene presencia, tiene conciencia, y con el tiempo también tiene desgaste. Este es uno de los aspectos más fascinantes de las tradiciones mesopotámicas. No presentan el universo como algo estático, lo presentan como un sistema vivo, un sistema que requiere energía para mantenerse. Y en ese sistema, incluso los seres celestiales pueden experimentar límites. Los Sigilli, en este sentido, son una advertencia temprana dentro del mito, una señal de que incluso el orden perfecto puede contener fricción, y que la estabilidad no es un estado permanente, sino una condición que debe ser sostenida. A medida que las historias evolucionan, esta tensión interna se vuelve más visible. Los relatos posteriores amplían el papel de los Sigilli, conectándolos con eventos de ruptura dentro del orden divino. Pero incluso sin llegar a esas versiones más desarrolladas, los fragmentos antiguos ya insinúan algo fundamental. El universo organizado no elimina el conflicto, solo lo redistribuye y lo coloca dentro de su propia estructura. Mientras los Sigilli ocupan su lugar en el firmamento, otra capa del mito comienza a desarrollarse en paralelo. Una capa donde aparecen nuevas entidades encargadas de funciones más específicas dentro del cosmos. Seres vinculados a la creación de vida, a la determinación del destino y a la mediación entre lo divino y lo humano. Pero antes de que esos nuevos actores entren en escena, el sistema aún debe enfrentar una tensión interna creciente. Una tensión que no proviene del caos exterior, sino del esfuerzo constante de sostener el orden desde dentro. Y en esa tensión, el universo comienza a prepararse para una nueva transformación. En los relatos mesopotámicos más antiguos, esa advertencia comienza a formarse cuando el orden del cosmos deja de parecer natural y empieza a sentirse pesado. Los Igigi, aquellos vigilantes del firmamento, ya no aparecen solo como guardianes del cielo. Aparecen como seres que observan el sistema que sostienen y comienzan a preguntarse por qué lo sostienen. Pero este no es todavía un relato de guerra. Es algo más sutil, más inquietante. Una acumulación de tensión dentro de un universo que, hasta ahora, parecía organizado. Imagina el cielo suspendido sobre la tierra, no como una bóveda firme, sino como una estructura que requiere mantenimiento constante. Cada movimiento del cosmos depende de fuerzas que trabajan en silencio, y ese trabajo, con el tiempo, deja de sentirse eterno. Empieza a sentirse interminable. Las tablillas, en sus versiones más fragmentarias, sugieren una transición difícil de capturar con precisión. Los Igigi comienzan a experimentar agotamiento dentro del sistema divino. No un cansancio humano,
sino algo más profundo, como si la existencia misma dentro del orden cósmico exigiera más de lo que cualquier ser podía sostener indefinidamente. Y en ese desgaste aparece la primera fisura, una idea que no debería existir dentro de un sistema perfecto, la posibilidad de negarse. Al principio, no es rebelión, es duda, un pensamiento silencioso dentro del firmamento, una pausa en el movimiento eterno. Pero en el universo mesopotámico, incluso las ideas tienen consecuencias. El orden no es flexible sin límite, y la tensión acumulada comienza a buscar salida. Algunos fragmentos posteriores describen a los Igigi reuniéndose en secreto, no como conspiradores en el sentido moderno, sino como presencias que comparten una misma comprensión. El equilibrio del cosmos requiere esfuerzo constante, pero ese esfuerzo no está distribuido de forma equitativa. En la estructura del mundo, algunos sostienen más que otros, y esa desigualdad, una vez percibida, no puede ser ignorada. Aquí el mito se transforma. Ya no se trata del origen del universo, sino de su funcionamiento, de su carga interna, de las consecuencias de haber convertido el caos primordial en sistema. Porque incluso el orden perfecto, al expandirse, genera fricción, y la fricción genera conciencia. Los textos más tardíos del ciclo mesopotámico amplían esta idea hasta convertirla en un relato más claro de ruptura, pero en las capas más antiguas, lo que encontramos es algo más difuso, una sensación de desequilibrio dentro del propio cielo, una estructura que comienza a mostrar signos de fatiga, no en su forma, sino en quienes la sostienen. Los Igigi, en este punto del relato, dejan de ser simples vigilantes. Se convierten en símbolos de una verdad incómoda, que todo sistema requiere energía, y toda energía tiene un costo. Mientras el cielo permanece elevado y la tierra firme en su posición, algo invisible comienza a cambiar entre las entidades que mantienen esa separación. El orden, que antes parecía inevitable, ahora comienza a parecer discutible. Y esa posibilidad abre la puerta a un evento que marcará profundamente la tradición posterior. La idea de una protesta dentro del orden divino, no contra el caos, sino contra la estructura misma del cosmos organizado. Es importante entender que en este nivel del mito no hay todavía una narrativa completamente definida de rebelión como la conocemos en versiones posteriores. Lo que existe es una acumulación de tensiones interpretadas de diferentes maneras por distintas ciudades, escribas y periodos históricos. Algunas versiones enfatizan la cooperación, otras insinúan conflicto, y otras dejan espacios vacíos que el tiempo nunca ha llenado. Pero en todas ellas hay un elemento común: el orden no es completamente estable. Y en ese reconocimiento comienza a formarse una grieta conceptual dentro del universo. Una grieta que no separa el cielo de la tierra, sino a los propios habitantes del cielo entre sí. Aquí la historia adquiere una nueva dimensión, porque el conflicto ya no proviene de fuerzas externas al cosmos organizado, proviene de su interior, y eso cambia todo. El mito deja de ser una explicación del origen del mundo, y se convierte en una reflexión sobre su funcionamiento, sobre sus límites, sobre su costo invisible. Mientras esta tensión crece, los relatos sugieren que el sistema divino comienza a reorganizarse nuevamente, no para volver al caos, sino para intentar resolver el desequilibrio. Pero toda reorganización implica consecuencias, y cada solución genera nuevas preguntas. En este punto del relato, las figuras de autoridad dentro del orden cósmico adquieren mayor relevancia. Se vuelve necesario establecer jerarquías más claras, asignar responsabilidades, definir funciones, porque el sistema ya no puede sostenerse únicamente sobre la inercia del orden inicial.
Necesita estructura consciente, y la estructura consciente siempre introduce la posibilidad de conflicto. Los Igigi, entonces, se convierten en el primer espejo de esa realidad, un recordatorio de que incluso en el cielo, el equilibrio no es gratuito. Pero lo más inquietante de este momento no es la rebelión en sí, sino lo que la hace posible, la existencia de conciencia dentro del sistema. Porque solo cuando los seres reconocen su propia carga, pueden cuestionarla. Y ese cuestionamiento, una vez iniciado, no tiene regreso fácil. A medida que la tensión se acumula, el universo entra en una fase de inestabilidad controlada. No hay destrucción, pero tampoco hay armonía completa. Es un estado intermedio, un umbral, donde el orden existe, pero se percibe como frágil. Y en ese umbral, las historias comienzan a cambiar de tono. Se vuelven más densas, más conflictivas, más humanas, incluso cuando hablan de dioses, porque reflejan algo profundamente humano, la experiencia de sostener sistemas que requieren más de lo que devuelven. La rebelión de los Igigi, en este sentido, no es solo un evento mítico, es una estructura narrativa que expresa una verdad universal dentro del pensamiento antiguo, que ningún orden puede existir sin costo, y que todo costo, eventualmente, busca ser reconocido. El cielo, que alguna vez se separó de la tierra en un acto de diferenciación primordial, ahora enfrenta su propia forma de separación interna, no entre arriba y abajo, sino entre quienes sostienen y quienes observan. Y esa división, aunque invisible, es suficiente para transformar el equilibrio del cosmos. El sistema ya no es únicamente vertical, es también interno. Y esa complejidad marca el inicio de una nueva etapa en la historia divina. Una etapa donde las consecuencias del orden comienzan a volverse tan importantes como su creación. Y mientras el conflicto se insinúa entre las alturas del firmamento, algo aún más profundo comienza a prepararse en las capas inferiores del mito. Una reorganización mayor. Un cambio que no afectará solo a los vigilantes del cielo, sino a la estructura completa del universo recién ordenado. En algún punto entre el orden del cielo y el peso invisible de sus vigilantes, surge una idea que atraviesa todo el pensamiento mesopotámico como una corriente subterránea. Nada en el universo ocurre sin forma. Nada se mueve sin dirección. Nada existe sin estar, de algún modo, ya decidido. Pero, ¿quién decide? Las tablillas antiguas responden con una imagen que no es completamente clara, pero sí profundamente inquietante. 7 fuerzas, 7 presencias, 7 entidades asociadas al acto de fijar el destino. Los 7 que determinaban los destinos. No aparecen siempre con el mismo nombre, ni con la misma forma, ni con la misma jerarquía. A veces son descritos como fuerzas cósmicas, otras veces como entidades divinas, y en algunas versiones, apenas como funciones dentro del sistema celestial. Pero en todas las interpretaciones, su papel es el mismo: definir lo que será. Imagina el universo después de la separación. El cielo elevado, la tierra firme, los Igigi sosteniendo el orden del firmamento, y en algún nivel más profundo del sistema, una instancia invisible donde las posibilidades se convierten en realidad. Los 7 operan allí, no como ejecutores visibles, sino como fijadores de estructura, como si el universo, en su expansión, necesitara una arquitectura invisible para no colapsar en el caos de infinitas posibilidades. En este punto del mito, el destino no es una línea, es una decisión, un acto, una inscripción en la realidad. Las tradiciones mesopotámicas utilizan la idea de tablillas del destino como metáfora central. En ellas se inscribe el orden del mundo. ¿Quién vive? ¿Quién gobierna? ¿Qué fuerzas dominan? ¿Y qué permanece oculto? Pero lo más importante no es la imagen de la tablilla, sino lo que implica, que el universo puede ser escrito,
Y si puede ser escrito, puede ser organizado. Y si puede ser organizado, también puede ser alterado. Los 7 aparecen entonces como guardianes de esa escritura cósmica. No crean el mundo, lo fijan, lo estabilizan, lo convierten en algo que puede sostenerse a través del tiempo. Sin embargo, esta estabilidad tiene un precio silencioso, porque fijar el destino implica limitar la posibilidad. Cada decisión excluye otras, cada orden elimina alternativas, y en ese proceso, el universo gana forma, pero pierde indeterminación. Algunos fragmentos antiguos sugieren que estos 7 no actúan de manera independiente, sino como parte de un sistema mayor de organización cósmica, una red invisible de autoridad que conecta el cielo, la tierra y las fuerzas intermedias. Pero la naturaleza exacta de esa red permanece envuelta en ambigüedad. Las tablillas están incompletas. Los nombres varían. Las interpretaciones cambian entre ciudades y épocas. Y esa falta de precisión no es un defecto del mito, es parte de su estructura. Porque el destino, en la tradición mesopotámica, no es algo que pueda ser observado directamente. Solo puede ser inferido a través de sus efectos. Mientras los Igigi representan la tensión dentro del orden, los 7 representan su fijación. Uno introduce fricción, el otro introduce estructura, y entre ambos, el universo encuentra un equilibrio inestable pero funcional. Sin embargo, incluso la fijación del destino no es completamente absoluta en todos los relatos. Algunas versiones sugieren que ciertas fuerzas pueden influir en lo que ha sido decretado, no para romperlo completamente, sino para reinterpretarlo, para desplazarlo ligeramente, como si el destino no fuera una línea rígida, sino una forma de orden que permite variaciones dentro de su estructura. Esta idea añade una capa adicional de complejidad al mito, porque el universo no es completamente cerrado, pero tampoco es completamente abierto. Es un sistema intermedio, definido, pero flexible, ordenado, pero sensible a cambios. Y en ese equilibrio, los 7 ocupan una posición crucial. Son el punto donde el caos potencial se transforma en estructura estable, donde lo posible se convierte en real, donde lo invisible adquiere forma. Pero incluso ellos no están fuera del sistema que ayudan a sostener, porque toda estructura, por más elevada que sea, forma parte del mismo universo que organiza. Y eso introduce una pregunta inquietante. Si el destino puede ser fijado, ¿quién fija a los que lo fijan? Las tablillas no responden claramente. Solo sugieren capas dentro de capas, jerarquías dentro de jerarquías. Un cosmos donde incluso la autoridad parece estar integrada en una red mayor de relaciones invisibles. Mientras el universo continúa su organización, los 7 permanecen como una presencia silenciosa en el fondo del mito. No siempre visibles, no siempre nombrados, pero siempre presentes en la idea de que nada ocurre sin estructura previa. Y es precisamente esta idea la que prepara el escenario para una transformación aún mayor. Porque si el destino puede ser fijado, y si el orden puede generar tensión interna, entonces el universo no ha alcanzado su forma final. Aún está en proceso, aún está ajustándose a sí mismo. En los márgenes más antiguos de las tradiciones mesopotámicas, donde los nombres cambian de forma y las funciones se mezclan como arcilla húmeda, aparece una figura que no encaja del todo en ninguna categoría estable. Ninhursag, a veces llamada madre, a veces llamada creadora, a veces invocada como una presencia anterior incluso a la organización completa del cosmos. Pero su verdadero papel parece moverse entre capas más profundas de lo que el mito puede fijar con precisión. Porque Ninhursag no solo pertenece a la historia de los dioses, pertenece a la historia de cómo el universo comienza a producir vida.
Imagina el mundo después de la separación. El cielo elevado en su posición, la tierra consolidada en su forma, las fuerzas del orden ya establecidas, las jerarquías celestiales en funcionamiento, los destinos fijados en estructuras invisibles. Y, sin embargo, algo todavía falta, porque el universo organizado no es todavía un mundo vivo en el sentido completo. Es estructura, es sistema, es equilibrio, pero no es creación activa. Y es en ese punto donde la tradición mesopotámica introduce la presencia de Ninhursag, no como una fuerza que domina el cosmos, sino como una que trabaja dentro de él, una energía vinculada a la formación de lo vivo, a la modelación de la existencia, a la transformación de lo inerte en algo que respira. Las tablillas más antiguas no siempre la describen de forma consistente. A veces aparece como una diosa madre vinculada a la tierra fértil, otras como una arquitecta de la forma biológica, y en algunos fragmentos su identidad parece fusionarse con otras figuras femeninas del panteón sumerio, como si su esencia hubiera sido compartida, reinterpretada o distribuida entre varias tradiciones. Pero incluso con esa ambigüedad, su función simbólica permanece clara. Ninhursag representa el principio de creación organizada, no el origen del universo, sino el origen de la vida dentro del universo ya ordenado. Este matiz es crucial, porque el mito mesopotámico no trata solo del nacimiento del cosmos, también trata del nacimiento de la existencia consciente dentro de ese cosmos, y para eso se necesita una fuerza diferente a la que separa el cielo de la tierra, una fuerza que no divide, sino que forma, que no organiza el espacio, sino la vida. En algunos relatos posteriores, Ninhursag aparece involucrada en la modelación de seres vivos, casi como una artesana de la existencia, no desde el caos, sino desde la estructura ya establecida del mundo, como si el universo, una vez ordenado, necesitara un nuevo tipo de creatividad para llenarse de significado. Pero aquí surge una tensión interesante, porque la creación no es un acto simple. Crear implica definir, y definir implica limitar. Cada forma creada es una posibilidad que deja de ser infinita para convertirse en concreta. Y en ese proceso, algo se gana, pero algo también se pierde. Algunos fragmentos antiguos sugieren que Ninhursag trabaja en colaboración con otras fuerzas divinas, integrando elementos del cielo, de la tierra y del destino en el proceso de formación de la vida. Como si la existencia humana o biológica no fuera producto de una sola entidad, sino del cruce de múltiples principios cósmicos. Pero las tablillas son fragmentarias, incompletas, y muchas veces dejan más preguntas que respuestas. Lo que sí parece consistente es la idea de que la vida no surge accidentalmente dentro del mito mesopotámico. Surge como resultado de una intención estructurada dentro del universo organizado. Y esa intención tiene un rostro simbólico, Ninhursag. Mientras los Igigi sostienen el cielo, los 7 fijan el destino. Y Enlil organiza el orden cósmico. Ninhursag opera en un nivel distinto, uno más íntimo, más formativo, más cercano a la materia misma de la existencia. Pero incluso ella no actúa en aislamiento. El mito mesopotámico rara vez presenta fuerzas completamente independientes. Todo está interconectado. Todo responde a una red más amplia de relaciones divinas. Y en esa red, la creación de vida se convierte en una extensión natural del orden del cosmos. No algo separado, sino una consecuencia. El universo, una vez estructurado, comienza a llenarse de formas. Y esas formas requieren una inteligencia creadora para existir. Sin embargo, algunos textos sugieren que este proceso no fue completamente armónico, que la creación de vida implicó ajustes, experimentación,
incluso errores o variaciones, como si el acto de dar forma a lo vivo fuera una extensión imperfecta del propio orden cósmico. Esta idea introduce una dimensión profundamente humana en el mito, porque la creación no es perfecta, es un proceso, y todo proceso implica transformación. Mientras Ninhursag actúa dentro del sistema, el universo continúa expandiéndose en complejidad. Las jerarquías divinas se vuelven más definidas, las funciones más específicas, y la distancia entre lo divino y lo humano comienza a insinuarse como una nueva frontera, pero aún no ha sido cruzada. Aún no existe el ser humano como figura plenamente establecida dentro del relato. Solo el potencial, solo la preparación, solo la estructura que permitirá su aparición. Y en ese espacio de transición, la figura de Ninhursag se vuelve aún más significativa, porque ella representa el puente entre el orden y la vida, entre la estructura y la forma, entre el cosmos organizado y la existencia que lo habitará. Sin embargo, incluso su papel no es completamente centralizado en todas las versiones del mito. Algunas tradiciones la destacan, otras la fragmentan, otras la integran en narrativas más amplias, donde múltiples fuerzas colaboran en la creación. Y esa variabilidad refleja algo esencial del pensamiento mesopotámico, que la creación no pertenece a una sola historia fija, sino a múltiples intentos de comprender el mismo misterio. Mientras el universo continúa su evolución, Ninhursag permanece como una presencia constante en el fondo del mito, no siempre visible, no siempre nombrada, pero siempre asociada al acto de dar forma a lo vivo. Y es precisamente esa función la que prepara el escenario para una transformación aún más profunda. Porque una vez que la vida puede ser creada, el universo comienza a preguntarse ¿quién la habitará? Y en esa pregunta comienza a formarse el siguiente gran capítulo del mito. Uno donde lo divino y lo terrenal comenzarán a encontrarse por primera vez. Hay algo inquietante en lo incompleto, no en lo vacío, sino en aquello que estuvo a punto de ser recordado. Las tablillas mesopotámicas, fragmentadas por el tiempo, la guerra y el olvido, no solo nos transmiten historias, nos transmiten ausencias, nombres interrumpidos, oraciones cortadas, referencias que comienzan con certeza y terminan en silencio. Y entre esos fragmentos aparecen entidades que no logran consolidarse del todo. Seres que existieron lo suficiente como para ser mencionados, pero no lo suficiente como para ser comprendidos. Imagina un escriba antiguo trabajando a la luz del aceite. Su estilete presiona la arcilla húmeda con precisión. Cada signo intenta fijar el orden del mundo, pero incluso mientras escribe, sabe algo que no puede evitar. Todo lo que está registrando puede desaparecer, y de hecho, lo hará. Muchos de esos nombres que escribió nunca llegaron completos hasta nosotros. Solo sobreviven restos. Una sílaba aquí, un título allá, una función sin rostro. En algunos casos, las tablillas mencionan figuras asociadas a la creación, al destino o a fuerzas intermedias entre el cielo y la tierra, pero sus identidades se disuelven en la traducción moderna. No porque no fueran importantes, sino porque el tiempo no negocia con la memoria. Algunas de estas entidades parecen pertenecer a capas muy tempranas del pensamiento mesopotámico, donde los conceptos aún no estaban completamente separados de las fuerzas naturales, antes de que los dioses tuvieran personalidades definidas, antes de que las genealogías divinas se organizaran, antes incluso de que el universo se estabilizara en un orden reconocible. En ese mundo, los nombres no eran etiquetas, eran descripciones de procesos, de funciones, de estados del ser. Y cuando esos estados cambiaron, los nombres comenzaron a perder claridad. Con el tiempo,
muchas de estas figuras fueron absorbidas por deidades posteriores más estructuradas. Sus atributos se redistribuyeron, sus funciones se reorganizaron, sus historias se fusionaron con otras narrativas más dominantes, y lo que quedó fue apenas un eco, un rastro arqueológico dentro del mito. Esto es particularmente visible en los períodos de transición entre tradiciones locales sumerias y las posteriores interpretaciones acadias y babilónicas. Cada cultura reinterpretó el pasado a su manera. Cada ciudad reorganizó el cosmos según sus propias necesidades políticas y religiosas. Y en ese proceso, algunas entidades quedaron en la periferia del relato. No fueron eliminadas deliberadamente, simplemente dejaron de ser centrales. Y al dejar de ser centrales, comenzaron a desvanecerse. Pero las tablillas no olvidan por completo. Incluso cuando están rotas, incluso cuando faltan fragmentos esenciales, siguen insinuando la existencia de algo más grande. Como si el mito fuera más extenso de lo que cualquier versión individual puede contener. Algunos estudiosos modernos han intentado reconstruir estos nombres perdidos comparando fragmentos dispersos de diferentes épocas. Pero el resultado siempre es incompleto, porque cada reconstrucción introduce interpretación, y cada interpretación añade una capa nueva al misterio original. Esto genera una paradoja fascinante. Cuanto más intentamos recuperar los nombres perdidos, más se transforman en algo distinto. No en lo que fueron, sino en lo que creemos que fueron. Y en ese espacio entre historia y reconstrucción nace una especie de mito secundario, uno sobre el propio acto de recordar. Mientras el universo del relato mesopotámico avanza hacia estructuras más definidas, con Enlil organizando el orden, los Igigi sosteniendo el cielo, los 7 fijando destinos y Ninhursag dando forma a la vida. Estos nombres fragmentarios permanecen como un fondo inestable, como si el cosmos hubiera necesitado simplificarse para poder funcionar. Y en esa simplificación, algunas voces se perdieron. No desaparecieron de golpe, se diluyeron, como tinta en agua. Hay también otra posibilidad sugerida por ciertos enfoques académicos, que estos nombres fragmentarios representen no entidades individuales, sino funciones cosmológicas que aún no habían sido completamente personificadas, etapas tempranas de pensamiento simbólico, estados intermedios entre lo abstracto y lo narrativo. Si esto es cierto, entonces, los seres perdidos no son personajes olvidados, sino formas antiguas de entender el universo antes de que adoptara figuras estables. Esto hace que su ausencia sea aún más significativa, porque no estamos solo ante pérdidas de información, estamos ante cambios en la forma de pensar la realidad. Mientras las civilizaciones mesopotámicas evolucionaban, también lo hacía su manera de organizar el cosmos. Lo que antes era fluido se volvió estructurado, lo que era proceso se volvió entidad, y lo que era descripción se volvió historia. Pero el rastro de lo anterior nunca desapareció del todo. Permanece en los fragmentos, en las inconsistencias, en los silencios entre textos, y esos silencios son tan importantes como las palabras mismas, porque sugieren que el universo mítico es más grande que cualquier versión conservada, mucho más grande, casi inabarcable. Al final, los nombres que apenas sobreviven no son solo restos arqueológicos, son recordatorios de que el conocimiento humano siempre llega tarde al origen, y de que incluso los sistemas más organizados nacen sobre capas de olvido. Mientras el relato continúa avanzando hacia figuras más definidas y eventos más estructurados, estos fragmentos permanecen en el borde del mito, no completamente perdidos, no completamente presentes, solo suspendidos, como ecos de algo que alguna vez tuvo forma,
pero que ya no puede ser completamente reconstruido. En las tradiciones mesopotámicas, el ascenso de los Anunnaki al centro del relato no se presenta como una conquista clara, sino como una reorganización gradual del universo narrativo. Como si el mito, con el tiempo, hubiera decidido enfocarse en ciertas figuras y dejar otras en la penumbra. Después del silencio primordial, después de Namu, después de la separación de cielo y tierra, y tras la aparición de fuerzas como Enlil, los Sigilli y los 7 determinadores del destino, el universo mítico comienza a consolidarse, y en esa consolidación, los Anunnaki emergen con una claridad cada vez mayor. Pero lo que importa aquí no es solo su presencia, sino el cambio de perspectiva, porque antes de los Anunnaki, el mito habla de procesos, de estados, de fuerzas difusas, pero con ellos, la narrativa comienza a tomar forma de historia, de personajes, de decisiones, de acciones con consecuencias. Es como si el universo dejara de ser una transformación continua y comenzara a ser un escenario habitado. Los Anunnaki aparecen como un grupo divino asociado con la autoridad, el juicio y la estructura del cosmos. En versiones posteriores, se les atribuye la regulación del destino humano, la supervisión del orden establecido y la administración de las fuerzas del mundo. Pero en las capas más antiguas del mito, su identidad no es completamente fija. A veces parecen una clase de dioses, otras veces una función dentro del sistema celestial, y en algunos fragmentos incluso parecen fusionarse con otras entidades del panteón sumerio. Esto sugiere algo importante, que los Anunnaki no nacen como figuras totalmente definidas, se consolidan con el tiempo. A medida que el pensamiento religioso mesopotámico se vuelve más estructurado, también lo hace su panteón. Las fuerzas primordiales se convierten en deidades organizadas. Las funciones cósmicas se convierten en roles divinos, y el universo se vuelve más legible, más jerárquico, más narrativo. En este proceso, los Anunnaki ocupan el centro, no necesariamente porque hayan estado siempre allí, sino porque el mito necesitaba un eje, un grupo principal alrededor del cual organizar el resto de las fuerzas. Y una vez establecido ese eje, todo lo anterior comienza a desplazarse hacia el fondo. Namu se convierte en origen remoto, An y Ki en memoria de separación, los Igigi en estructura secundaria del cielo, y los nombres fragmentarios en ecos casi reconocibles. El mito no los destruye, los reordena, los redistribuye en un nuevo sistema de significado. Los Anunnaki, entonces, no solo son personajes dentro de la historia, son también el punto de reorganización de toda la narrativa. Desde ellos, el universo mítico adquiere una forma más estable. Pero esa estabilidad tiene un costo silencioso, porque al ganar claridad, el mito pierde parte de su ambigüedad original, y en esa ambigüedad residía su profundidad primordial. Los relatos más antiguos no separaban tan claramente fuerzas, funciones y entidades. Todo estaba entrelazado, fluido, intercambiable. Pero con el ascenso de los Anunnaki, el sistema se vuelve más definido. Y lo definido, aunque más comprensible, también es más limitado. Aún así, su presencia permite algo nuevo, una historia coherente, un orden narrativo, un cosmos que puede ser explicado a través de personajes y acciones, y eso transforma profundamente la manera en que los antiguos imaginaban la realidad. Ya no es solo un universo que existe, es un universo que se puede contar. Mientras los Anunnaki toman el centro del escenario, el resto del cosmos se reorganiza a su alrededor. Y aunque las huellas de los seres anteriores nunca desaparecen por completo, su papel cambia. Pasan de protagonistas a fundamentos. Nada en las antiguas tablillas sugiere una desaparición total. Ni siquiera el olvido parece ser absoluto en Mesopotamia.
porque incluso aquello que deja de nombrarse sigue existiendo en alguna forma desplazada. La pregunta entonces no es si los seres anteriores a los Anunnaki desaparecieron, sino qué se convirtieron. A medida que el sistema mitológico se vuelve más organizado, las figuras primordiales no se borran, se redistribuyen, sus funciones se fragmentan, sus atributos se integran en nuevas deidades, sus historias se diluyen dentro de narrativas más amplias. Es un proceso silencioso, casi administrativo, como si el universo mítico hubiera sido reorganizado para volverse más eficiente, más claro y más gobernable. Las fuerzas primordiales como Namu dejan de ser el foco del relato, pero su esencia permanece en el concepto de origen. Aniki ya no aparecen como una unidad difusa, pero su separación se convierte en un acto fundacional. Los Igigi, antes vigilantes del firmamento, se transforman en símbolos del esfuerzo dentro del orden. Los 7, que fijaban destinos, pasan a representar la idea misma de estructura irreversible. Nada desaparece por completo, todo se reinterpreta, y en esa reinterpretación ocurre algo sutil pero profundo. El mito comienza a olvidar sus propias capas anteriores, no porque se eliminen intencionalmente, sino porque nuevas estructuras narrativas ocupan el espacio. Es como si cada nueva versión del cosmos necesitara simplificar lo anterior para poder sostenerse. Algunos estudiosos han sugerido que este proceso refleja no solo evolución religiosa, sino también transformación social. Las ciudades mesopotámicas crecían, los sistemas políticos se volvían más complejos, y el panteón divino comenzaba a reflejar esa misma complejidad organizativa. Dioses más definidos, funciones más claras, jerarquías más rígidas. Pero el precio de esta claridad es la pérdida de ambigüedad. Y en el pensamiento antiguo, la ambigüedad no era un defecto, era un espacio de significado. Por eso, los rastros de los seres anteriores no desaparecen del todo. Persisten en símbolos, en títulos, en asociaciones indirectas, como ecos que sobreviven incluso cuando la fuente original ya no está presente. En algunos casos, una sola figura posterior puede contener múltiples capas de entidades anteriores, fusionadas en una sola identidad. Un dios que gobierna la creación puede incluir aspectos de Ninhursag, restos de fuerzas primordiales, y fragmentos de funciones cósmicas más antiguas. El resultado no es eliminación, es condensación. El universo mítico se compacta para volverse narrativamente estable. Pero lo que se gana en estabilidad se pierde en profundidad original, porque el mundo anterior al orden no era jerárquico, era continuo, y esa continuidad es difícil de preservar en relatos estructurados. Sin embargo, los fragmentos sobreviven, no como historias completas, sino como huellas, y esas huellas son suficientes para sugerir que algo más antiguo permanece debajo de cada capa del mito, algo que nunca fue completamente reemplazado, solo ocultado por nuevas formas de contar la misma realidad. Incluso los Anunnaki, que ocupan el centro del relato en versiones posteriores, no pueden escapar de esta lógica de transformación. Sus funciones evolucionan, sus interpretaciones cambian, su significado se adapta a nuevas épocas. Lo que en una etapa es una fuerza cósmica, en otra se convierte en una estructura religiosa, y en otra en una figura simbólica, reinterpretada por culturas posteriores. Nada permanece fijo. Todo fluye dentro del propio sistema del mito. Y esa fluidez es la clave para entender la verdadera naturaleza de estos seres. No como entidades estáticas, sino como expresiones de un pensamiento en movimiento. La pregunta inicial, si desaparecieron o fueron transformados, empieza entonces a resolverse de una manera inesperada. No desaparecieron, y tampoco permanecieron iguales. Se convirtieron en algo distinto, adaptado
reconfigurado, absorbido por nuevas narrativas que necesitaban ordenar un universo cada vez más complejo. Pero incluso dentro de esa reorganización, algo se resiste a desaparecer completamente. Una sensación persistente de antigüedad, como si cada dios posterior llevara dentro de sí una memoria más antigua de lo que representa. Y esa memoria no es completamente accesible. Hay lugares donde el tiempo no avanza en línea recta, sino en capas, como si cada época no reemplazara a la anterior, sino que la cubriera lentamente, sin borrar del todo lo que estaba debajo. Las antiguas tablillas de Mesopotamia son exactamente eso, capas sobre capas de memoria. Y bajo cada símbolo grabado parece existir otro más antiguo que nunca llegó a ser completamente visible. Al final de este recorrido, después de Namu, después de Aniki, después de Enlil, los Igigi, los 7 del destino, Ninhursag y los Anunnaki, queda una sensación difícil de ignorar. No hemos llegado al final de la historia, sino a su estrato más reciente, porque lo que llamamos mito no es una línea de acontecimientos, es un proceso de reorganización constante, y bajo ese proceso, algo permanece, no completamente definido, no completamente perdido, solo parcialmente oculto. Como sombras bajo la arcilla, imagina una tablilla recién escrita, la superficie aún húmeda, las marcas del estilete fijando nombres que intentan capturar el orden del universo. Pero esa arcilla no es eterna, se agrieta, se rompe, se entierra, y sobre ella se escriben nuevas historias, sin borrar del todo las anteriores, solo cubriéndolas. Así funciona también la memoria del mito. Los seres que hemos recorrido no desaparecen realmente, se hunden en niveles más profundos del relato, niveles donde ya no tienen forma clara, pero siguen influyendo en lo que aparece encima. Por eso, cuando los textos posteriores hablan de dioses organizados, de jerarquías celestiales o de destinos fijados, todavía hay algo más antiguo resonando debajo. Un océano sin forma, una separación primordial, una creación que no era todavía creación, y figuras que existían antes de ser completamente nombradas. Las 5 presencias que dieron origen a este recorrido, las fuerzas primordiales, los vigilantes del cielo, los determinadores del destino, la madre creadora y las entidades fragmentarias no forman una lista cerrada. Son huellas de una forma de pensar, el universo que ya no existe en su forma original, pero tampoco ha desaparecido del todo, porque cada reinterpretación del mito es también una forma de supervivencia. Lo antiguo no muere, se transforma en estructura, se convierte en base invisible de lo nuevo. Y en ese sentido, los Anunnaki no reemplazan el pasado, lo reorganizan, lo convierten en un sistema narrativo más estable. Pero la estabilidad no elimina el misterio, solo lo desplaza. Bajo la superficie del orden divino, todavía existe el eco de aquello que no tenía forma, de aquello que no necesitaba nombres, de aquello que simplemente era. Y ese eco no puede ser completamente traducido, solo puede ser insinuado, en los silencios entre fragmentos, en los espacios rotos de las tablillas, en los nombres que comienzan pero no terminan, en las historias que parecen recordar algo que ya no pueden explicar del todo. Tal vez por eso, estas narraciones siguen siendo poderosas incluso hoy, porque no hablan únicamente de dioses antiguos, hablan de cómo la humanidad intenta dar forma a lo que no puede comprender completamente. Hablan de la necesidad de ordenar el misterio sin destruirlo, y hablan también de lo que se pierde en ese intento. Mientras la arcilla de las tablillas continúa desenterrándose bajo la arena del tiempo, una idea permanece suspendida sobre todo el relato, que el origen nunca es un punto fijo, sino una profundidad,
y que cuanto más intentamos descender hacia él, más capas encontramos.